Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y quiero traer hoy, voy a hacer una serie sobre esta película que tiene un documental que prácticamente es como una película, que viéndolo por segunda, tercera vez creo ya, me parece increíble, por un lado, las muy buenas ideas que tenía, por otro lado, las muy malas ideas que tenía. Los conceptos extravagantes de Tim Burton que a veces funcionaban muy bien y a veces funcionaban horrible. En este proyecto que estuvo en producción, tuvo una preproducción donde se gastó dinero, que estaba muy firme para realizarse y luego se suspendió, ¿no? Entonces, primero que nada quería, como primer video de esta serie, y si ustedes la apoyan, seguramente suba más rápido los videos, si no, bueno, lo subiré más lento. Quiero traerles primero un resumen de qué trataba esto, ¿no? La increíble historia esta detrás de Superman, y luego darles un poco el punto de vista de las distintas cosas, tanto las buenas y las malas, ¿no? Esta película tiene muchas cosas buenas, aunque usted no lo crea, y me gustaría hablar de ello porque me parece que hay cosas que podría tomar DC para hacer su próxima película de El Hombre de Acero 2, si es que la hacen, eh, con, con conceptos que son muy interesantes, ¿no? Pero bueno, hablan acá de la infame película de Tim Burton y Nicolas Cage que nunca se hizo. Y yo creo que, si bien estéticamente tenía unos conceptos que eran horribles, tenía un montón de ideas que eran espectaculares. Tenía, digamos, guiños no, pero se inspiraba en... Estoy hablando el Superman de 1939, con este Superman que no podía volar, digamos, solamente podía saltar. Pero además tenía un muy buen concepto de lo que eran los kryptonianos, ¿no? Lo que era Krypton y toda la tecnología, ¿no? Era un Superman que iba a usar un poco más la tecnología, que me parece fascinante, ¿no? Entonces, encontré este artículo que habla un poco de la historia, ¿no? Vean lo que es esto, vean lo que es esto. Y este traje es lo mejorcito. Esto es lo mejorcito que se veía. No, tenía un par de trajes que estaban mejores. Pero bueno, Superman Lives seguramente es una película nunca hecha más infame de la historia del cine. Mentira, está Batgirl también. Estamos hablando de una producción tan contrariada que pudo haber cambiado el destino de los superhéroes para bien o para mal. Y a pesar de que no se llegó a rodar ni siquiera una escena del film que iba a ser dirigido por Tim Burton y protagonizado por Nicolas Cage, con el paso de los años se ha convertido en motivo de culto y obsesión por parte de los fanáticos de los cómics. Yo esta película la compraría. Realmente la compraría. Sé que no es rentable, voy a aclararlo. Sé que no es rentable, no sería rentable, pero me gustaría ver esta visión, sobre todo por lo bueno que vi, las ideas buenas. A través de estas líneas trataremos de abordar qué ocurrió con esta producción, ¿no? Decisiones llamativas en materia de argumento y vestuario, un presupuesto exorbitante, múltiples cambios de guionistas y las intromisiones del productor John Peters fueron parte de un combo explosivo que terminó con Warner Brothers, el estudio involucrado cancelando la película a poco de que comience la filmación, vaticinando que se acercaba un desastre. O sea, el problema de esto es, hubo preproducción, de hecho digamos, en el documental se ve que hubo producción, hubo una preproducción, se hicieron trajes, se compraron cosas, se crearon, digamos, se estudió el CGI, se hicieron pruebas de CGI para ver el tema del vuelo. Estaba todo armado, habían como 4, 5, 6 trajes de Superman, habían trajes para Brainiac, había un montón de material ya realizado, ¿no? Tenía uno de los estudios más grandes de Warner Brothers para poder, digamos, recrear lo que era digamos, los escenarios. O sea, esto estaba en marcha, gente. Esto se cortó así, ¿no? Lo que se habla un poco de este Schultz, de este John Peters, es que básicamente John Peters, una de las decisiones que quería era que en la Fortaleza de la Soledad hubieran como unos guardias, ¿no? Entonces le dice Tim Burton, no, mira, es la Fortaleza de la Soledad,
y es Superman, ¿para qué quiere guardias? Entonces le dijo, no, pues estaría bueno tener un par de osos que están cuidando ahí, la fortaleza de la soledad. Dice, vos imaginate, osos grandes, ¿quién se va a acercar? Esas decisiones que la gente se vivían peleando con el productor, ¿no? El resultado de la cancelación fue un gasto millonario. Ni siquiera un fotograma de acción y miles de historias que parecen escritas sobre la delgada línea entre el mito y la realidad. Y también provocó que Superman tuviese que esperar casi una década más para volver efectivamente al cine, ¿no? Que volvió en el 2006 en Superman Returns, que es una película que a mí me gustó. Es muy débil de historia, pero bueno, ¿no? Antes de Superman Lives existió otro intento fallido de llevar de nuevo al hombre de acero al cine. Se llamaba Superman Reborn y Warner Brothers comisionó su desarrollo al productor John Peters en el 93. El primer guión fue entregado en el 95. Sin embargo, fue posteriormente reescrito por Gregory Poirier. En el 96 Kevin Smith apareció en escena y de modo casi impensado terminó convirtiéndose en el nuevo guionista de este proyecto. El cineasta oriundo de Nueva Jersey, quien ya gozaba de reconocimiento en la industria por películas como Clerks y Mallrats y estaba preparando Chasing Amy, recibió el guión de Poirier con el simple fin de expresar una opinión sobre el mismo, ¿no? Esto es increíble. Bueno, me explico que muchas de las cosas buenas seguramente tienen que ver en el guión, o al menos de lo que vi, de los conceptos, tienen mucho que ver con Kevin Smith y, digamos, la parte friki de él, ¿no? Era más joven, ¿no? Estamos hablando de la época donde él era mucho más joven, 26 años creo que tenía ahí. Smith, un confeso fanático de los cómics, especialmente Batman y Superman, no le agradó la historia que se planteaba en Superman Reborn y expresó sus objeciones a varios directivos de Warner, hasta llegar a Lorenzo Di Bonaventura, quien por entonces era uno de los más importantes del citado estudio. Así la compañía le encomendó que escribiera un nuevo guión, pero también le aclaró que la historia debía contar con la visión, con el visto bueno de John Peters, que era casi imposible, ¿no? Smith decidió mantener el arco argumental basado en el cómic La muerte de Superman, pero cambió el nombre de la película Superman Lives. Y también comenzó a transitar un tortuoso camino entre lo que, según el cineasta, tuvo que incorporar varias directrices del productor. Entre ellas que el superhéroe no utilizara su traje original ni tampoco volara, y que en el tercer acto se enfrentara a una araña gigante. O sea, el productor jodió la película. Contó la versión sobre cómo se dio su involucramiento en el proyecto. Con el peso de los años, John Peters negó los encargos en relación a la apariencia y los superpoderes de Superman. Sin embargo, sí reconoció el de la araña y admitió que una vez cancelado Superman Lives, reutilizó el concepto en Wild Wild West, que se estrenó en el 99 con Will Smith y Kevin Kline como protagonista. Por eso la araña gigante Wild Wild West. Tenía un amante de las arañas. Pero el caso de la araña no ha sido olvidado dentro del universo de Superman. En 2007 Kevin Smith tuvo un cameo en la película animada Superman Doomsday. En ella le presta su voz y aspecto a un transeúnte que se queja cuando un clon del hombre de acero detiene al villano Toyman tras destruir su robot en forma de araña, ¿no? Como si realmente lo necesitáramos para romper una araña mecánica, ¿verdad? Aburrido, dice malhumorado. Una broma interna de Warner Brothers. Según Smith, Warner Brothers le consultó quién creía que podía dirigir Superman Lives y respondió que Tim Burton era el indicado. El director se negó a trabajar con el guión de Smith y eligió a Wesley Strick para escribir uno nuevo. En el documental La muerte de Superman Lives, ¿qué pasó? El propio Strick contó cómo se dio su inclusión en el film y cuál era la postura de Burton ante el libreto ya existente. Me involucré porque había trabajado con Tim Burton en Batman Vuelve, unos 6 años antes. Yo sabía que había un guión de Kevin Smith, lo leí sin ninguna idea preconcebida, pero había mucho que no iba conmigo, porque no soy un súper fanático de Superman, porque no había leído nada de la muerte de Superman, así que no estaba al corriente de todo esto. Solo tenía curiosidad sobre qué pensaba Tim de él, así que nos reunimos y le dije, Tim, lee el guión de Kevin Smith, y antes de terminar me dijo, no quiero hablar sobre ese guión. Mencionó que si bien Tim Burton no estaba demasiado seguro sobre qué historia quería contar y de qué manera, sí le entusiasmaba usar a Superman para contrastar con su experiencia con Batman. Lo veía como una gran oportunidad para salir de la habitual oscuridad de los escenarios de sus películas, tomando en cuenta que un aspecto clave del hombre de acero era la necesidad de la luz del sol para alimentar sus poderes.
Se mantuvieron algunos aspectos de la trama Smith. En Superman Lives, el estudio pretendía específicamente que el film se mantuviese ligado al arco argumental de la muerte de Superman, que en ese momento era uno de los cómics que más vendía, ¿no? A pesar de lo que el guión parecía resuelto, había otra preocupación en la cabeza de Tim Burton: las intromisiones de John Peters. El cineasta ya había tenido una mala experiencia con el productor durante el rodaje de Batman, al punto tal que se decidió a llevar la filmación a Inglaterra para evitar que estuviese continuamente en el set. Sin embargo, en el caso de Superman Lives, eso no sería posible, pues todo el trabajo se haría dentro de Estados Unidos. John es una fuerza de la naturaleza, es un apasionado de las cosas y creo que a veces es de allí donde vienen los problemas. Es como tratar de controlar el clima, dijo Burton. Y habiendo pasado más de 25 años desde que Superman Lives comenzó a concebirse, es impactante el calibre de los nombres involucrados en el fallido proyecto. Es que al momento de la cancelación de la película no solo habían estado involucrados Tim Burton, John Peters, Kevin Smith, Wesley Strix y Nicolas Cage, Colleen Atwood, quien luego ganaría 4 premios Oscar, sería la encargada del diseño de vestuario, en tanto que el departamento de arte tendría grandes talentos como Sylvain Depretz y Michael Anthony Jackson. De hecho, este último tenía todo acordado para trabajar en The Matrix, pero renunció a esa película para sumarse a Superman Lives. Se querría matar. También debemos mencionar a todos quienes estuvieron ligados al diseño de los trajes que utilizaría el Hombre de Acero en la película. Toda esta gente quedó en la nada, ¿eh? Como la intención era escapar de las versiones convencionales de Superman, se trabajó en la creación de distintas armaduras e incluso se desarrolló una suerte de coraza multicapa, así con luces, que serviría como el traje de recuperación del superhéroe. De hecho, en el excelente documental de Death of Superman se pueden ver muchas imágenes de archivo de cómo trabajó el equipo de efectos especiales para tratar de complacer la visión de Tim Burton, John Peters y Wesley Strix. Sí, se ve feo, se ve feo. Todo esto iluminado, luces de neón por todos lados, te querés matar. Eso me pareció una mala idea. Pero eso no es todo, ya que más adelante en el tiempo se sumó Dan Gilroy como nuevo guionista. Es que con el paso del tiempo Warner Brothers le preocupaba cada vez más la dirección que estaba tomando Superman Lives, con un presupuesto cada vez más inflado y dudas crecientes en torno a si la inversión se recuperaría. Según Peters, el costo total de la película serían unos 300 millones de dólares, de los cuales se destinarían 190 millones para el film en sí y el resto para marketing. Bueno, no era tanto. Si te pones a pensar, hoy en día se duplica y una película cuesta 200 millones. Es cierto que era otra época, pero no era tanto. Y como el estudio consideraba que la visión de Strick era demasiado grandilocuente y costosa, contrató a Gilroy para que reescriba el libreto y lo haga económicamente más moderado. Bueno, vamos a dejar este capítulo por acá, pero básicamente esta película es una película que fue un desastre. Seguramente hayan estado viendo algunos de los conceptos, ¿no? de los trajes. Les haya puesto un montón de imágenes de los trajes y me gustaría saber qué les parece de todo esto. Y coméntenme en la caja de comentarios si quieren una segunda parte en donde ya vamos a ir directo a Nicolas Cage y a, digamos, centrarnos un poco en lo ridículo que se veía, y bueno, no. Me gustaría saber ustedes qué opinan hasta ahora de lo que se han enterado. Creo que la mayoría ya deben de saber. Si tienen alguna otra cosa que quieran aportar, apórtenlo en los comentarios así la gente se entera. Y bueno, saludos a todos y hasta la próxima.